Bien, entonces, nos habíamos quedado en una imagen, vamos a volver a compartirla. Perfecto. Una imagen entonces pictórica, ahora vamos a ver una cosa, su equivalente escultórico, y me interesa la fecha, 1435. Retengamos esto en la memoria, nos va a ser muy útil dentro de un momento. Miremos esto, a ver, 1465, 30 años después, y estoy viendo lo mismo, estamos en la Catedral de Wells, en Inglaterra, en donde estamos viendo una tumba que es lo que se llama una tumba transi. El transi es una tumba que muestra el tránsito de alguna manera, seguramente de la corporeidad, y su descomposición entonces después de la muerte. Entonces estos retratos, transi es realmente la parte inferior. Este es un raro ejemplo de un doble retrato. En la parte superior está el obispo Beckington recién muerto, y en la parte de abajo, en estado ya avanzado cadavérico. Entonces, realmente, bueno, las dos cosas son novedosas, tanto la aparición bueno, del retrato en sí, como de la cuestión cuerpo en esa acepción, ¿no? Entonces, acá armé una imagen de las dos figuras, de la superior y de la inferior. El retrato entonces del obispo, esto también es algo que viene digamos, no, desde el siglo anterior, la imagen yacente, como si estuviera durmiendo, a veces como si estuviera leyendo, y la novedad posterior, ya más de entonces el siglo XV, es la tumba, ¿no es cierto?, con la imagen del cadáver, en donde inclusive hasta han cortado la bolsa en donde está el cuerpo, la bolsa, ven la unión de la bolsa está acá arriba, y aparece la cabeza tonsurada, para poder reconocerlo, y bueno, todos los rasgos de un cuerpo que está hace mucho tiempo en este estado, ¿no? Así que aparece el cuerpo, y aparece a la vez el retrato. Puse un ejemplo de retrato, uno que me pareció muy lindo, probablemente la esposa del pintor, no, estoy confundiéndolo con otro, no, esta es una dama pintada por Robert Campin, estamos 1430, más o menos misma época entonces, con mucho apego al detalle. O sea, acá tengo una gran intención de iconicidad, o sea, de copia fiel de una persona, de su rostro, sus rasgos. Digo rostro porque es lo único que no está cubierto de tela, y bueno, salvo las manos, que tienen muy poquito lugar. Estos retratos se los conoce con la tipología de retratos de carnet, porque realmente tienen muy poco espacio en torno a la manera de una fotografía. Y un artista maravilloso que hemos visto ya en alguna oportunidad, como No los te puedo creer. Jan van Eyck, en donde no solamente estamos ante un retrato de una pareja en el acto de casarse, sino que estamos ante un espejo que muestra figuras que están fuera del campo del cuadro en sí, en nuestro entonces espacio. Dos hombres más, vestidos uno de azul, uno de rojo, uno de los cuales tiene que ser Van Eyck. ¿Por qué tiene que ser Van Eyck? Bueno, por la cuestión de que estamos ante el acto de un matrimonio, presenciado entonces por dos testigos. El matrimonio todavía no requiere la presencia de un sacerdote, esto va a pasar dentro de algún tiempo, recién en el siglo XV, cuando hasta entonces, en tanto digamos, se tomaran cada uno con sus respectivas manos derechas y juraran ser juntos por el resto de sus vidas, podían considerarse casados. Pero claro, después empezaron a desarrollarse problemas donde algunos se olvidaba de que había jurado, ¿no es cierto?, amor eterno, y ahí es cuando aparece sí la figura del sacerdote, pero no como quien los casa, sino como testigo calificado, que es el rol que cumple hasta el día de hoy. Entonces tiene que haber testigos, acá estamos en una especie de estado intermedio, tiene que haber testigos, todavía no se requiere la figura del sacerdote, estamos justo antes de la mano derecha, sobre la mano derecha de ella, y me interesa entonces que estamos con los testigos ahí atrás, que podría haber sido Van Eyck, como no, pero aparece sí la firma del artista, que es otro factor entonces fundamental que veníamos nombrando hace un ratito,
clamando entonces una pertenencia de alguna manera sobre la obra. En este caso, afortunadamente, se conserva el nombre del artista y también del comitente, Arnolfini, que es este señor que está por acá. La firma dice, Johannes van Eyck estuvo aquí. Entonces, eso de alguna manera lo emparentamos con la presencia de los hombres que aparecen en el espejo. Entonces, están apareciendo en este límite entre el gótico y ya el Renacimiento, según quién, vamos a decir, esto está prolongando tradiciones de la Baja Edad Media, según otros estamos ya en el Renacimiento, estamos en el siglo XV, así nos quedamos tranquilos, nos salimos de las cajas Renacimiento de Edad Media, en donde, bueno, como rememoremos, estamos ante sí, a diferencia de lo que veíamos en las primeras imágenes, interés por el espacio, por los cuerpos que ocupan un sitio en ese espacio, ¿no? Por los volúmenes, y ahí entonces también se va a ir desarrollando por la corporeidad y las características físicas de las cosas que ocupan esos espacios, en sí, digo bien, esos espacios. La firma, el nombre, el apellido empieza a fijarse también en esta época, muchos son, hay bastantes dificultades en la atribución de obras, porque no solamente los artistas no firmaban, no existe todavía muy claramente la distinción de quién es cada quien, ¿no? O sea, este señor es tal vez... Volvemos al tema de propiedad, perdón que te interrumpa, ¿no? Claro. El tema de propiedad, el nombre es lo que confirma que esto es mío. Exacto. Incluso el matrimonio confirma este amor es mío, ¿no? Y otras cosas, y las propiedades de los que ellos se produzcan luego, ¿no? Digo, cuando el Estado también, bueno, me fui un poco, ¿no? Pero afirme la idea de propiedad y la idea de pareja, lo que hace es también confirmar que el legado de esas propiedades que se juntan, en caso de que sean familias que por supuesto las tengan, se desplaza a los hijos, que también son de propiedad de esa pareja, ¿no? Eso, hijos e hijas, y aparte hasta hace poco... No, momento, hijos e hijas no necesariamente. Pero hijos e hijas hasta hace poco eran solo del padre también. Claro. Eso había, bueno, igual nos fuimos un poco, pero para reafirmar la idea de cómo podemos ver en el recorrido que hace Anabela en el rostro, también una idea de propiedad con el cambio de modo de producción, entre un modo de producción feudal vinculado a la tierra y a Dios, y a un modo de producción capitalista que tiene que ver con el capital y la reproducción infinita de mercancía, ¿no? Nada más quería decir. No, perfecto, matrimonio, patrimonio, las dos nociones. Patrimonio, patrimonio. Claro. Sí. Claro. Este amor es mío, esta mujer es mía, estos hijos son míos, y todos van a estar rubricados, por ejemplo, entre otras cosas, con un apellido, con un nombre. Que se están gestando en esta época. Porque una cosa que ocurre mucho es esta cuestión de, me pasó hace poco dando clase de otro flamenco como los que recién veíamos, que me parecía muy gracioso el tema de, lo conocemos como Roger van der Weyden, o por su versión afrancesada, que es a su vez traducida al español, Rogelito de la Pastura. Aparte de lo gracioso del caso, que es divino, el tema es que aparecen en registros diversos con distintos nombres, y no solamente por la traducción, sino que en un registro aparece, por ejemplo, los Arnolfini aparecían como Arnulefan, con H, nada que ver, ¿no es cierto?, con guiones en el medio, y bueno, un ojo atento puede decir, esto es una referencia a la obra de los Arnolfini, dentro de justamente un catálogo de las pertenencias de determinadas personas, ¿no? O sea, una misma persona puede tener distintos nombres según, ya sea, en este caso evoca el origen, tal que viene de, por ejemplo, Hieronymus van Aken, el Bosco, que viene de Aken, de Aquisgrán. En otro lugar lo puedo encontrar como Hieronymus Bosch, y en otro lugar tal vez como un tercer nombre, ¿no? Porque los nombres y los apellidos se están gestando también en este momento. Es una época brillante, realmente. Bueno, Italia. Vamos acercándonos más a los conceptos más tradicionales de lo que es el Renacimiento. Me gustó esta imagen para mostrar un claro ejemplo de retrato italiano. Los retratos italianos se caracterizan en una primera época por ocurrir de perfil, a diferencia de lo que ocurre en la parte norte europea, donde no.
Están evocando la tradición de los camafeos y las monedas antiguas. Y además es interesante ver que el retrato nace como un desprendimiento de la obra religiosa. Todas estas son figuras, ángeles, la Virgen, el niño, santos diversos, San Juan Bautista por acá, y este señor, en otra postura, la postura del donante, esto es un retrato, acá estaríamos ante la distinción entre un rostro y caras, en todo caso, un donante, entonces, que aparece en una postura muy específica. Donante es el que paga la obra, ¿no? El que encarga la obra. Y que es interesante también ver que le falta una compañera simétrica del otro lado, que es su esposa, que acaba de morir. Y que justamente rompe esta perfección que de alguna manera la obra hubiera tenido. Con ese fondo uniforme de figuras plantadas y con ese bello fondo increíble, con ese planteo tan renacentista espacial, y en cambio la imperfección humana más cercana a nuestro plano de la obra a través de esta mujer que falta, ¿no? Que rompe la simetría. Avanzo entonces a la distinción de que digamos, el retrato, además de nacer para conjurar la muerte, nace de la mano de la religión. Por eso también aparece para conjurar la muerte, ¿no? La religión da respuestas a la muerte también, ¿no? Y en el Renacimiento, conforme avanzamos, se va a dividir la aparición del retratado del contexto religioso. Leonardo, que tiene que aparecer en todas partes, Figuretti, no, lo puse porque es el retrato de retratos, la Gioconda, estamos ya empezando entonces el siglo XVI, y por otra parte otra obra de Leonardo, como para que se vea que la independencia es mutua, o sea, el retrato se independiza de la obra religiosa, y la obra religiosa se independiza del retrato también. Dos. Ya me voy a resarcir, digamos, cuando estemos hablando de algún otro tema. Va a aparecer Miguel Ángel a todo dar por todas partes. La independencia, les decía entonces, es mutua. Y acá también lo puse para contrastar la intención del Renacimiento de la intención del Barroco, ¿no? Porque hay una idealidad en el rostro, porque ahí vuelvo con una de las partes de la pregunta, ¿no? La imagen real. Lo que pinta el artista es lo real, es lo que el artista ve, o es una construcción, ¿no? Ya lo veíamos cuando estábamos ante 4 posibilidades de retrato distintas, solamente dentro de lo que era el retrato romano. Bien, idealidad, si hubo una época de idealidad, esa fue el Renacimiento, y a mi entender, Leonardo realmente se zambulló mucho en esa búsqueda. Vos decís que Miguel Ángel, yo te voy a decir que no, pero eso lo dejamos para otro momento. ¿Qué te pasó? Era vos el fan de Miguel Ángel y ahora me traes a... Bueno, no voy a decir nada porque estamos... Miguel Ángel no va por el lado de lo ideal, va por el lado de la desventura. Pero bueno, Y podría además saber. no nos dijo que iba a decirlo. O sea, lo tiró como sorpresa. Lo Dijo, tiró- tengo unas imágenes. Es una trampa, es evidente, pero bueno. Tengo miedo, tengo miedo. Tanto halago. Sí, Bueno, además como retratitos, dice, ¿no? Algo así como que le quiere bajar un poco. Sí, sí. algunas imagencitas. Los retratos que hizo Leonardo. Bueno, esto no es retrato, ¿verdad? No, perdón, te dijiste por la Yoko. Dale, No, seguí, para no confundir. No, estaríamos, digamos, acá ante una cara, ¿no? Porque estamos ante una idealidad que escapa a la singularidad del rostro, en todo caso. Me pareció interesante contrastar esta virgen con una virgen de otro Miguel Ángel que sí apreciamos vos y yo, Florencia, que es Caravaggio. Acá sí, acá coincidimos plenamente. No coincidimos, acá con Caravaggio nos reconciliamos. Acá sí, nos reconciliamos con Caravaggio. Con esta otra virgen, esta otra representación, que no puede ser otra cosa que barroca. No puede ser otra cosa que barroca. No, porque tiene una carnalidad, una presencia humana que nada tiene de ideal. Justamente por eso esta obra fue escandalosamente devuelta al artista. Era un escándalo que ocurriera una cosa como esta. Son obras de grandes dimensiones, hay muchos registros de obras que
eran llevadas casi en procesión, porque son artefactos religiosos también estas, que viajaban entonces en procesión a lo largo de la ciudad para ser depositadas en la iglesia donde se iban a exponer, y que así como llegaban, eran entonces retornadas al taller del artista Caravaggio. No la queremos, es irrecuperable esta obra. No, es tremenda, ya bueno, la hemos analizado en otro momento, Sí. digamos, acá la Virgen, lejos de ascender, todo cae, ¿no? O sea, acá es como una irreverencia completa respecto a lo que tiene que ser la liturgia cristiana, ¿no? Primero, bueno, es una Virgen con casi con esa panza totalmente, bueno, ya la hemos estudiado, pero sí, bueno, nada, que sí, que es una gran obra del barroco y un sacrilegio, ¿no? Una herejía prácticamente. Terriblemente sacrílega. Otra cosa hubiera sido, pero fíjense, el poco, a ver, porcentualmente, el espacio concedido a la aureola. Menos mal que está la aureola, porque si no, este hombre lo colgaban en la plaza. En serio. Si no hay aureola, ¿qué hay? Realmente. Bien. Hablando de retratos, pensaba en Caravaggio, retratos, Caravaggio, bueno, Caravaggio realmente maneja muchas, en su etapa más temprana, representaciones de muchachos que son bastante semejantes entre sí, pero que realmente están más bien representando conceptos, son más tentadores, son más otra cosa que retratos. Pero sí hay una obra que recordaba como que podía llegar a estar incluyendo un retrato, y que es un bello ejemplo otra vez del contraste entre cara y rostro, ¿no? Y esto sería un autorretrato, que deja ver las cualidades torturadas, ¿no es cierto?, del artista, David y Goliat. En el Goliat vencido, Caravaggio ha cometido toda serie de tropelías en Roma, tiene que salir corriendo y quiere volver, entonces pinta esta obra: miren lo arrepentido que estoy, voy a ser bueno. Bueno, no llegaron, No mucho, no. Bueno, y dentro del barroco me pareció interesante mostrar dos ejemplos, o sea, dos artistas, más que dos artistas, no, dos escuelas antagónicas, barrocas las dos, una imagen singular, una imagen grupal, para que se vea muy bien otra vez la respuesta a esta cuestión de ¿qué pinta el artista? ¿Pinta lo que ve o qué? ¿No? Entonces, a ver, esperemos que funcione bien nuestra conexión. Ejemplo de ese montaje que me parecía tan lindo cuando estaba esa pregunta con respecto a la imagen para ser mostrada, ¿no? Esto es un retrato de Luis XIV, con todos los emblemas de poder que puede llegar a tener un rey, hasta la corona, el cetro, el trono, la capa, el armiño, la vestimenta, la elevación en una especie de escalera, la columna por detrás. Esto es entonces... Qué piernitas, ¿no? Sí, mostrando ¿no? las Como piernitas. lindas, con tacos ahí, ¿no es cierto? La moda de esta época es... De ahí al Tabarís, perdón. No, digo. Para cierto están cerrados los teatros. Perdón la interrupción, sí. Ay, El bien, Maipo es, el Maipo. el Me mal. equivoqué. Maipo. Ya parecía, sí. Tenía que ser el mal. Entonces, idealidad me pareció realmente interesante acá. Realmente Francia, la Francia barroca, es una Francia que no deja de ser barroca, pero que tiene mucho de coqueteo con lo que entiende la Francia barroca que el Renacimiento fue. O sea, no es el Renacimiento, pero sí lo que piensa que el Renacimiento fue. Y este otro retrato de familia que me parece brillante en su idealidad, que es entonces Luis XIV, otra vez, y su familia, todos a la manera de figuras olímpicas, con un tratamiento del tiempo muy singular, ¿no? El singular de otra manera que lo que vengo usando hasta ahora, no, muy diferente del tratamiento del tiempo que el barroco suele dar a sus obras, ¿no? Porque estas figuras están en una pose, a la manera, me imagino a cada una de estas personas posando para el artista, sosteniendo una pose, ¿no es cierto? Sostengo ese coral y este tridente durante algún tiempo, ¿no? En cambio, la obra barroca de otros países comporta un tiempo muy distinto, se los voy a mostrar a continuación, ¿no? La obra holandesa
este no es Rembrandt, pero casi, ¿no? Este Hals, otro monstruo maravilloso, tiene una informalidad que involucra un tratamiento de tiempo distinto, ¿no? Hermoso, entonces, este retrato de un señor que se hizo retratar 2 veces por Hals, no recuerdo su nombre ahora, pero no importa. Sí, lo que hay en el retrato, no sé si ibas a eso, pero te interrumpo en esto, además hay una idea de trascendencia, ¿no? Ajá. Que en todo lo que vimos en la Edad Media no existe, digamos, como vimos el tema de la propiedad del nombre, el retrato con el rasgo propio tiene un concepto de tiempo que tiene que ver con una eternidad terrestre, digamos, Sí. o poco divina, o sea, con la idea de trascendencia en la memoria de los tiempos humanos, ¿no? Bien, ¿y qué imagen entonces queda de uno? ¿No? Claro. ¿Cuál es la imagen que dejo detrás de mí? Como una estela, de alguna forma. Sí, creo que eso también, por ahí nos estamos evitando responder las preguntas, porque me parece que indirectamente estamos respondiéndolas, Claro, ¿no? claro. ¿Por qué tener una imagen? Bueno, la idea de trascendencia, la idea de individualidad en lo que estás mostrando, siempre está sobrevolando. Si no, ¿para qué queremos una imagen o luego una fotografía con nuestro rostro o con el rostro de un ser querido? Hay una idea de tiempo que pueda trascender ese momento, ¿no? Tiempo tal cual, ¿no? Sí, y materialidad. Fuera de un tiempo divino, que es todo lo que mostraste con la Edad Media, ¿no? Es un tiempo propio, individual, pero que puede trascender, que puede, siempre, insisto, en el tiempo humano, ¿no? Claro. Bueno, yo diría que el tiempo holandés que estamos viendo acá es un tiempo mucho más humano que el tiempo francés que se veía, por ejemplo, por acá. Claro, el idealizado, el idealizado queda más cristalizado, es un tiempo Exacto. cero, ¿no? Exacto, por eso esto con respecto a esa parte de la pregunta de la imagen, ¿es real? ¿Qué es lo que capta el artista? ¿Qué es lo que está mostrando el artista? Y una y otra vez el artista está escogiendo, ¿no es cierto?, qué mostrar. Esta es una bella imagen de familia, en donde hay un detalle que voy a ir a ese detalle nada más. Si el artista está pintando y está pintando al óleo, como es el caso, tiene todo el tiempo del mundo para hacer todas las correcciones que quiera. Y sin embargo, fíjense cómo elige dejar que los pies de este señor estén pisando la falda de su esposa, ¿no? Podría haberlo corregido. Claro, hay un rasgo de, otra vez, informalidad. Se cae la canasta y no la levanto, ¿no? A ver, me alejo. Ella no puede más, no sé si por Ella la no puede cantidad más. de Ella está, hijes, pero no puede más. ¿podés controlar a tus hijos? Te lo pido, Todos por favor. se están riendo menos ella, que no puede más. Ella está que, sí, harta. Él no. Él está en la suya. Está llena, ¿no es cierto?, de todo. Lo que quiero decir es, esto es una familia desde otro lugar, otra familia muy distinta, ¿no es cierto?, de la de Luis XIV. Me encanta la interacción de estos tres que están acá molestándose. Parece una foto una instantánea, ¿no es cierto? Y nos vamos acercando a la noción entonces de fotografía, justamente. Se está experimentando con la cámara oscura, que eventualmente conducirá a la invención de la cámara fotográfica. Bien, esto entonces como para aludir a esa parte de la pregunta con respecto a esos roles, el lugar que ocupa cada uno, ¿no? ¿Cómo puedo doblar la imagen para que muestre lo que yo quiero mostrar entonces de mí? Los roles, en este caso en esta familia, los roles en familias como esta otra, ¿no? Y quiero entrar en el siglo XIX, porque realmente en cuanto a la imagen en el siglo XVIII, va a continuar por la línea del que se ve en el barroco, y en el siglo XIX se observa un coqueteo con elementos del pasado. Por eso muchas veces se habla de una, bueno, involución, lo voy a decir, en el neoclasicismo, ¿no? Pongo 2 obras de Ingres, digamos, 2 retratos del mismo señor, para que se vea otra vez, mismo señor, pero qué manera tan diferente de representarlo, desde los tiempos, desde la humanidad que tienen. Napoleón como cónsul acá en 1804, y Napoleón como emperador en 1806. Y como Ingres, ¿no es cierto?, juega con la noción de esta trabazón atemporal del emperador, que ahora tiene sangre azul en las venas, es otro, elevado,
Sí, parece un dios, ¿no? De los Es un dioses que dios. mostrabas en Grecia o esos que ¿no? Es Eh, acordar al que tenía el orbe del mundo, ¿no? bueno, al No me Salvator sale. Mundi, a los Cristos como Salvator Mundi, a mí me hace acordar a la imagen que vimos de Semele También, y Zeus, ¿no es cierto? Tan Zeus. central, Sí. bueno, Zeus sin duda, ¿no? Y bueno, la búsqueda es absolutamente explícita, Adrede. Sí, sí. adrede, se nota, ¿eh? Hasta con una aureola y doble aureola casi que por atrás. Es verdad. Más divino, sí, más poder no se encuentra. Claro. ¿Y Hasta abajo qué la tiene? postura, ¿Tiene la una frontalidad. alfombra y es una alfombra? Es una alfombra con el águila, que también es un emblema antiguo, de los antiguos romanos, reutilizado por Carlomagno. O sea, él, como alguna vez lo hemos mencionado esto, ¿no? Muchos emperadores o reyes que acceden al poder a través de las armas, buscan de alguna forma justificar su nuevo lugar poderoso, emparentándose a través de la imagen con otras imágenes de poder, ¿no? Entonces, el emblema del águila es algo que se ha utilizado y se volverá a utilizar cuando aparezcan los nazis después en el siglo XX, el Reich. ¿No? Totalmente. Ah, No, y la cantidad de oficios que están implicados en sí, esta imagen, ¿no? sí. Digo, en toda la confección del traje, mismo la alfombra, esos bordados, eh, Los metales, los metales, eso quería la decirlo. orfebrería. Me Es acabo de tremendo. acordar, inclusive acá con estas abejas bordadas que él tiene, se está emparentando con los reyes merovingios de la Edad Media. O sea, hay un montón de establecimiento de un linaje que realmente no es tal desde el punto de vista de la sangre, ¿no? Claro, pero mira que vos lo emparentaste con los nazis, pobre Napoleón, o bueno, claro, porque se creen herederos de toda una tradición, de toda una serie de tradición culturales. Eso es lo que implica creerse bueno, o tener la idea del concepto de imperio, ¿no? Claro, Donde se homologan un montón de culturas, idiosincrasias, bueno, espacios, territorios, y se sintetiza en esto, ¿no? Entonces, por eso lo que estás contando es perfecto, toma un poco de acá, otro símbolo de allá, y lo reúne en su figura. Es justo lo mismo que después van a hacer los nazis, ¿no? ujú, Este, pero bueno, no quería hacer lío, tampoco vamos a emparentar, aunque bueno, habría que ver a Napoleón con los nazis, sí. pero sí en la idea de imperio, ¿no? La No, no, idea de nada. imperio es la idea de construcción de la imagen, que consideremos que la imagen es una y otra vez una construcción, no es otra cosa, no es la realidad, nunca la imagen es la realidad. ¿Cómo va a ser la realidad si somos tridimensionales y la imagen no lo es? La imagen es bidimensional, hablando de pintura, ¿no? Y además ahí lo que implica, siguiendo para responder las preguntas, por más que lo estamos haciendo de esta manera, que siempre hay una idea de poder en esto que ella está diciendo, Ujú. en la idea de imagen, en la idea de construcción. No existiría una forma de poder sin su imagen, porque la imagen forma parte del lenguaje. Recordemos en la pregunta que a mí me tocaba responder, que era la última, el lenguaje verbal, lo hemos visto alguna vez con Saussure. Parece que me fui, pero no me fui. La idea de cómo construimos nuestro lenguaje verbal es a partir de las imágenes. Hay unas imágenes mentales que se forman en algún lugar de nuestra, no sé, de nuestro cerebro que va entendiendo lo que es un lenguaje. Por lo tanto, la imagen está implicada en todo el lenguaje. Luego acá está explícito en lo que es una imagen, ¿no? Está ordenado y luego construido, por ejemplo, a través de lo que está contando Anabela, ahí configura todo un discurso esta imagen. Esta imagen termina siendo una construcción discursiva sobre el poder, por ejemplo, Ujú, si tuviera que resumirlo. ujú. Bueno, me callé. Ah, No, está bien. Estaba pensando que respondiste. Después la leemos a la pregunta. Pero creo que entre las dos ya la han respondido y pensaba que recién cuán rizomática fue esta clase que hasta las preguntas de cierre tienen estas características de ir y volver y responder en el medio. Me quedé pensando en eso. es verdad. Por eso me quedé en silencio. Retomo la molaridad para eh, que notemos
cualidad cuasi fotográfica también de este tipo de imágenes, ¿cierto? Como bien decía Flor, la captación de la textura de cada una de las cosas que da origen a las disciplinas distintas, ¿no? O sea, que remite a esas disciplinas distintas, y que en cambio, bueno, la imagen que sigue es una imagen de la reacción que hubo artística al neoclasicismo, que fue el romanticismo, en donde no hay textura, lo que llamaríamos táctil, sino textura visual, es pura pincelada, ¿no es cierto? Este es un autorretrato, este es de Lacroix, ¿no? Quiero llegar a la fotografía, entonces doy un pasito más. ¿Cuándo ocurre la fotografía? Cuando, en paralelo con un, digamos, periodo artístico que sucedió al romanticismo, que fue el realismo. Ahora igualmente vuelvo a mostrar algo de Delacroix, acá estamos viendo obra de Courbet, ¿no? Qué interesante que cursando el realismo aparezca la invención de la fotografía, ¿eh? Por cierto, el realismo se vacía de estos contenidos tan emocionales, ¿no es cierto? Tan, esa pincelada tan personal que estamos viendo, y se Sí, una llena, emocionalidad, ¿no? ¿cómo? Una emocionalidad Hay una puesta emocionalidad, ¿no es cierto?, en la obra romántica que poco tiene que ver con lo que se entiende groseramente por romanticismo, así con angelitos y corazones, nada que ver con eso, con el romanticismo, eso es otra cosa. No, el realismo, claro, se llena de política, se llena de contenido político, se vacía de todas estas inyecciones tan emocionales, y en cambio se llena de elementos más de tipo social y políticos, la exposición de las diferencias de las clases sociales, lo que se ve mucho durante el realismo. Y es época entonces en la que aparece a mitad del siglo prácticamente la invención de la fotografía. Hablando de Courbet, hablando de Delacroix, traje un par de fotos. Este es Courbet, fotografiado entonces por el gran fotógrafo Nadar. Acá lo tenemos a Delacroix, que me gustó mucho este retrato para que se vea cómo a su vez lo que parecía ser un invento científico para captar una imagen sin inyecciones emotivas, tiene todas las inyecciones emotivas que uno le quiera dar de todas formas, porque Delacroix está posando como para un cuadro realmente, mostrando su porte romántico. Es un caballero total. romántico realmente Delacroix. Y Puse la una mano como Napoleón, ¿no? Es una Totalmente, con la detalle. mano y el bracito ahí cruzado. Puse una foto porque me gustó. Miren qué hermoso Monet, ¿no? Miren otra vez, como me hizo acordar a esos ojos tan hermosos de la obra de Rembrandt que vimos durante la clase, tan llenos de su persona, de su humanidad. Y la última imagen con respecto a la cuestión del artista, pinta lo que ve, ese contraste, es un grabado que me pareció muy simpático, que dice abajo la fotografía, abajo tiene Claro. unos angelitos, uno que pinta, uno que fotografía, y la posibilidad de la idealización a través de la pintura, aunque ya sabemos que podemos idealizar como podemos hacer otras cosas con la pintura, y como que la fotografía en cambio muestra la realidad sin maquillajes, sin Photoshop. Ahí aparece la mención al Photoshop, tal cual es. En realidad no lo es tal, inclusive considerando que la realidad tal cual es no es blanco y negro, no es rectangular, y tantas otras cosas. Bueno, hasta acá yo dejo de compartir por acá. En este paseo entonces por el rostro y sus avatares, por la figura humana en un punto también, desde el poco interés hacia el máximo interés, ¿no? Porque fue realmente aplicadísimo para el retrato, sin duda, la fotografía en un primer momento. Después se amplió. Qué lujo que sos, Ani. Ay, qué lindo. Se está por cortar. Cortamos y releo después. Dale.